Por favor, como ustedes ya se imaginan, abran sus Biblias en el capítulo 16 de Marcos. La semana pasada exploramos Marcos en su capítulo 16, desde el versículo 1 al versículo 8. Hoy día vamos a tomar Marcos capítulo 16, del versículo 9 al versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 9 al versículo 14. Si tiene el pasaje, le voy a pedir que se ponga brevemente en pie para leer la palabra de nuestro Señor. Dice así entonces la preciosa palabra de nuestro Rey. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tome asiento. El sermón del día de hoy, hermanos, tiene por título La certeza de las Escrituras. Y a modo de introducción a este tema, nosotros sabemos, y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido conversaciones en un contexto evangélico cristiano, donde mucho se habla de la fe que hay que tener en las promesas que Dios hace, y vamos a decirlo entre comillas, las promesas que Dios hace. Pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, se invita a la gente a tener fe en promesas que Dios nunca hizo. Mucha gente dice, cuélgate de esta promesa que dice Dios que no pasarás hambre. Pero el Señor eso nunca lo dijo. Cuélgate de la promesa que dice que no pasarás frío. Y el Señor nunca lo dijo. Ven y cree en las promesas de Dios, que nadie podrá contra ti. Y el Señor nunca lo dijo. Ven y cree en las promesas donde tú serás prosperado. Pero Jesús y su palabra nunca lo dijeron. Mucha gente invita a la fe y inventa promesas que el Señor nunca hizo. Se invita a un montón de personas a tener fe en promesas vacías que nunca existieron. Y cuando la gente se ve en estas situaciones, que pasa hambre, que pasa frío, que viene a la iglesia y las cosas no se dan como ellos querían, huyen de las iglesias, porque se supone que Dios mintió. Porque se supone que Dios no es un Dios que cumple sus promesas. Porque se supone que Dios es mentiroso. O que derechamente servir a un Dios que no le da las satisfacciones que uno busca, no sirve. Entonces, ¿qué hacen? Se van de las iglesias. Pero esto, hermanos, es un error de los hombres, y no es un error de Dios. Como el título decía, hoy día vamos a hablar de la certeza de la palabra. Y vamos a comprender que la palabra sí, el Señor la cumple. Lo que el Señor ha prometido en su palabra, sí lo cumple. Las promesas de Dios, por tanto, siempre se cumplen. Y hay promesas que ya se cumplieron dentro de las Escrituras. Las más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban, ¿cierto?, a Jesús, en su gran mayoría fueron cumplidas, pero hay una cantidad de promesas de esas que aún se van a cumplir
en su segunda venida, ¿cierto? Esto es solamente a modo de introducción, para que nosotros veamos que a través de este texto la incredulidad de aquellos que estaban ahí pasaba mucho más allá de no creerle el testimonio de unas personas, sino que ellos no creían en las Escrituras. Vamos al texto. Versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. A modo de contexto y según lo que habíamos hablado la semana pasada y lo que venimos hablando hace unas semanas, nosotros estamos viendo los acontecimientos relacionados con la resurrección de Cristo. La semana pasada hablamos de la resurrección y de su importancia. Hoy día vamos a ver los acontecimientos que vienen luego de esta resurrección. Como dice Juan Marcos, Jesús había resucitado un día domingo, primer día de la semana, porque recordemos que los hebreos contaban desde el Sabbat, desde el día de reposo en adelante, por tanto el domingo era el primer día, que para nosotros hoy día es domingo. En ese contexto es que aparece María Magdalena, que hace unas semanas atrás nosotros habíamos dicho que nunca la Escritura dice que fue una prostituta, que eso viene siendo parte de la tradición, pero que las Escrituras no dicen que ella era una prostituta, ni una adúltera, ni nada de eso. Solamente la Escritura dice lo que dice este pasaje, que era una mujer de la cual Jesús había echado 7 demonios. No sabemos nada más de María Magdalena. En las películas lo ponen como una prostituta, pero eso no es una certeza bíblica. Pero nos dice el texto, y es lo que nos importa, de que Jesús primeramente entonces se le aparece a María Magdalena. Y nosotros nos vamos a encontrar, hermanos, que en estos pequeños pasajes de Juan Marcos, él es muy escueto en presentar lo que ahí sucede. Y para poder comprender quizá en mayor profundidad esta escena, tenemos que irnos a los pasajes paralelos, a los libros sinópticos, y también Juan vamos quizá a utilizarlo, pero son los libros que también hablan de lo que ha sucedido en este momento. Por tanto, vamos a irnos en este momento a Juan. Juan capítulo 20, versículo 11 al versículo 18. Dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía ella que era Jesús. Jesús entonces le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Tenemos que hablar un poco de esta escena. María Magdalena está sola en el sepulcro, pero nosotros también la semana pasada habíamos visto que María Magdalena había ido con otras mujeres. Según lo que se entiende, es que estas mujeres, al ir despavoridas, ¿cierto?, arrancaron de ahí, ya se tranquilizaron, algunas fueron los discípulos, pero María Magdalena se entiende que vuelve sola al sepulcro. Estaba sola. En ese momento, entonces, cuando entendemos que María vuelve sola al sepulcro de Jesús, quizás no convencida de lo que había sucedido,
vemos que entra al sepulcro y mira donde Jesús estaba, o donde lo habían puesto, y habían dos ángeles ahí, que nosotros también entendemos por los pasajes que vimos la semana pasada, que eventualmente podrían haber sido hombres vestidos de blanco, jóvenes vestidos de blanco, pero que la Escritura nos dice que eran ángeles. ¿Por qué lo decimos así? Porque la reacción de María no es una reacción llena de pavor al ver un ser celestial, sino que se relaciona normalmente con personas. Por eso podríamos pensar que efectivamente estos ángeles lucían como jóvenes, nada más que eso. En ese momento entonces se encuentra con estos dos ángeles que, a diferencia de lo que había sucedido cuando fueron con todas las mujeres, había un ángel adentro y otro que estaba sobre la roca, ahora los dos estaban dentro del sepulcro. Ellos le dijeron a la mujer, en este caso a María Magdalena, ¿por qué lloras? Ella dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y en ese momento empieza una interlocución, empieza a hablar con el mismo Jesús, pero ella no sabía que era Jesús, y esto es algo llamativo porque en este mismo fragmento de la Escritura vamos a ver otra escena donde sucede lo mismo. Jesús, una vez que resucita, tiene y manifiesta ciertos poderes, podríamos llamarlo así, que nos llaman la atención. Por ejemplo, él traspasar las paredes, y él que, aún estando con los discípulos, no les permitía reconocerle. Esto es lo que sucede. Cuando Jesús le dice María, él mismo le abre los ojos y María lo puede ver, María Magdalena. Y Jesús le dice, no me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Y esto es este pasaje que quizás ha dado mucho para conversar, para inventar o para de alguna forma tratar de interpretarlo. En la mayoría de los comentaristas serios se entiende como que Jesús le dijo, no me muestres tu amor, ni pienses que yo resucité y que vamos a vivir de la misma manera que estábamos viviendo, porque ahora yo voy a vivir en ustedes, en sus propios corazones. La relación y la comunión que yo voy a tener con ustedes ya no es la misma del amigo, del maestro que va con ustedes caminando, sino que ahora yo voy a ir a mi Padre y voy a morar en ustedes a través del Santo Espíritu. Lo que le estaba diciendo Jesús, en otras palabras, es, no pienses que mi resurrección significa que yo voy a vivir igual contigo que como lo venía haciendo. Y lo decimos ¿por qué? Porque la intención de Jesús, o el hecho de que Jesús no quería que lo tocaran, no era porque tenía que ir a hacer un trámite al cielo. Momentos después se le aparece a los apóstoles y al mismo Tomás le dice, ven y tócame. A sus apóstoles le dice, comamos. Las palabras de Jesús entonces tenían un contenido más profundo para María Magdalena. Ahora bien, nosotros vemos que la escena, hermanos, continúa. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando nosotros vemos que la Escritura dice, lo hizo saber a los que estaban con él, nosotros sabemos que se refiere a los apóstoles. Recordemos que en su primera instancia, y esto lo podemos también ver en la Escritura, las mujeres le avisan a los apóstoles, y particularmente a Juan y a Pedro, que van corriendo a la tumba y la encuentran vacía. Por eso sabemos que aquí ha pasado una cantidad de tiempo, porque los apóstoles ya no estaban ahí. En ese momento estaba María Magdalena sola. María Magdalena entonces aparece frente a los apóstoles, vuelve a los apóstoles a decirle lo que había acontecido. Y los apóstoles estaban tristes, llorando, y adicionalmente estaban escondidos. Nosotros sabemos que desde el momento que Jesús fue apresado, los apóstoles se desparramaron, se fueron, se escondieron. Ellos habían perdido, hermanos, totalmente su esperanza. Y era tal su desesperanza que aún a María, que era parte, digamos, de ellos mismos, parte del círculo, no le creyeron.
Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Esa fue la respuesta de los apóstoles. Ahora bien, nosotros sabemos que contextualmente el hecho de que Jesús hubiera aparecido a una mujer tenía algo detrás, algo especial. Y era que, en primera instancia, podríamos decir que fue un premio, y quizás esto podemos especularlo solamente, un premio a la fidelidad de las mujeres, que mostraron en total contraste con los apóstoles que estaban escondidos. Podríamos pensarlo de alguna manera así. Pero también podríamos verlo desde una perspectiva histórica, en base al contexto, y es que si Jesús o cualquier persona quería hacer algo maravilloso y quería tener testigos, lo último que hubiera elegido para que alguien fuera testigo era una mujer. En esos tiempos, el testimonio de una mujer no valía absolutamente nada. Era como el testimonio de un niño. Y quizás Jesús, y nosotros en la providencia de Dios podríamos también especular que Dios hace todas las cosas con su qué. Quizás le dio en primera instancia a los apóstoles una oportunidad de creerle a alguien que estaba compartiendo con ella, pero era un testigo débil. En otras palabras, una mujer que traía el testimonio. Y podríamos decirlo esto en virtud de la segunda oportunidad que le da a los apóstoles para que crean. Esta segunda oportunidad aparece desde el versículo 12. Versículo 12 de Marcos 16 dice así: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Para resumir, los apóstoles no creyeron a las palabras de la mujer. Y como habíamos dicho, el punto más importante de esto es que estos hombres no creyeron a las Escrituras. ¿Y por qué dice eso, pastor? Por lo que vamos a leer ahora. Juan Marcos es muy escueto en su testimonio, pero ahora nosotros vamos a poder ver quiénes eran estos dos hombres que iban camino al campo, y nos vamos a encontrar con un fragmento precioso e impresionante de la Escritura. Si quiere, usted lo va siguiendo. Lucas 24. Lucas 24, del versículo 13 al versículo 35. Le doy un segundo para que lo busque y me acompañe en la lectura. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Es muy probable que en sus Biblias aparezca un título que diga los caminantes de Emaús. Estos caminantes de Emaús son los que Marcos está diciendo que iban camino al campo y que se le aparecen. Y en Lucas podemos ver la narrativa completa. Dice así: Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Para que ustedes más o menos comprendan, esto era aproximadamente 13 kilómetros de Jerusalén. Emaús era una aldea que se situaba aproximadamente 13 kilómetros de Jerusalén. Continúa Lucas. E iban hablando entre sí, estos dos hombres, de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas habían acontecido? Vamos a verlo más adelante. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Como habíamos dicho anteriormente con María Magdalena, Jesús tenía la capacidad de estar enfrente de ellos y de que ellos no le podían conocer. Tenía velados sus ojos. Y estos hombres que están aquí eran discípulos de Jesús. Estos hombres, tal como María Magdalena, conocían a Jesús. O sea, si en otras palabras lo ven en la calle, lo podrían reconocer, pero Jesús había velado sus ojos. Continúa Lucas. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Esto es lo que venían discutiendo ellos. Venían conversando y discutiendo sobre un tema: las cosas que habían acontecido en Jerusalén en esos días. Quizás como comentario, y esto es un comentario totalmente al margen de esto, pero nosotros vemos cómo ha cambiado la sociedad. Estos dos hombres iban caminando a una ciudad X, caminando sin parar, y se le acerca una persona y comienza a hablarles, que era en este caso un forastero. Ellos no sabían quién era. Hoy día nosotros somos capaces de viajar a Puerto Montt, ir 10 horas, 11 horas, 12 horas, no sé cuánto se demora, con una persona al lado, y lo único que le decimos es permiso, si es que vamos a ir al baño. Hoy día, hermanos, nuestra sociedad está tan centrada en sí mismo. Antes uno veía a la gente leer el diario, ¿cierto? Y conversaba, la gente en la fila de los bancos conversaba años atrás. Hoy día están todos así. Y es impresionante, el metro, las micros, todos están pegados al teléfono. Y lo más terrible es que incluso pasa en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos. Es chistoso ver, por ejemplo, a un grupo de personas que se supone que son amigos y se echan de menos y están todos con el teléfono, cada uno en su onda, en su espacio. La sociedad ha cambiado. En esos tiempos era normal que alguien se acercara y fueran conversando. Si nosotros aplicáramos eso hoy día, sería mucho más fácil predicarle a cualquier persona, ¿no? Pero eso era un comentario totalmente al margen. Bueno, aquí vemos que estos hombres iban caminando y se acerca un hombre forastero. Nosotros ahora sabemos por la Escritura que era Jesús. Forastero porque ellos claramente como que pensaran que era un hombre que andaba deambulando por ahí. Y le preguntan algo que también es importante recalcar: ¿eres tú el único que no ha sabido las cosas que han acontecido? Y ciertamente esto es algo que nos dice algo, valga la redundancia. Y es que lo que sucedió en Jerusalén era de conocimiento público. Todos los acontecimientos que rodearon a Jesús eran cosas que movían las masas. Todo hombre de Jerusalén sabía lo que había acontecido con el Maestro. Y estas cosas incluso llegaban a Roma, donde Flavio Josefo, ¿cierto?, un historiador judío, habla de los acontecimientos que se dieron en aquel momento. Y le preguntan extrañados a este forastero: ¿y tú no sabes lo que ha acontecido? Si todos saben, es algo de conocimiento común, es algo que está sucediendo. Es como, no sé, cuando se cayeron las Torres Gemelas, no sabía que se cayeron las Torres Gemelas, todo el mundo sabía. En ese momento todos sabían lo que había acontecido con Jesús. Entonces Jesús, que de alguna manera estaba obviando y estaba llevando la conversación hacia un lado, le pregunta: ¿qué cosas? ¿Qué cosas han sucedido? Y ellos le dijeron, y ojo con esto: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Estos hombres, discípulos de Cristo, y esto es lo impresionante, hablan y de alguna manera presentan a este hombre en el cual creían. ¿Por qué? Porque era poderoso en obra, porque era poderoso en señales, porque era poderoso en palabra. Pero en ningún momento, hermanos, aparece la Escritura en sus palabras. Nosotros vimos que hacía hartas cosas, nosotros vimos esto y pensábamos que era Él. Pero murió hace 3 días. Entonces estamos tristes porque perdimos la esperanza. Ellos, en sus palabras, demostraban, hermanos, que no entendían o no habían tomado en cuenta las palabras del mismo Jesús. Porque Jesús, en sus propias palabras, en su ministerio terrenal,
les había dicho en varias ocasiones que, conforme a las Escrituras, moriría y resucitaría al tercer día. Pero esos discípulos estaban siguiendo las señales, estaban siguiendo las grandes obras, estaban siguiendo las multitudes, dejando de lado lo que las Escrituras decían. Hasta los religiosos judíos que condenaron a Jesús consideraban las Escrituras más que Jesús, y la palabra de Jesús más que sus discípulos, perdón. Ellos, cuando fueron donde Poncio Pilato, le dijeron: mira, él dijo que en 3 días iba a resucitar, pongamos algo en la cueva, en la tumba para que no vayan a robarse el cuerpo. Los judíos lo creían y sus discípulos estaban escondidos. Versículo 22 de Lucas. Ahora ellos también empiezan: ahora también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Está haciendo referencia a María Magdalena, María, la madre de Jacob, a Salomé, ¿cierto? Estas mujeres que habían ido al sepulcro. Y dice algunos de los nuestros, Pedro y Juan, que habían ido al sepulcro y que no habían encontrado nada. Le llama la atención lo que estas mujeres dijeron, pero no les creían. Estos hombres habían escuchado el testimonio de las mujeres. Pero la verdad es que la incredulidad, hermanos, de estos hombres era inmensa. Habían visto los milagros de Jesús y los seguían. Habían visto las señales de Jesús y los seguían. Pero vieron a Jesús morir y se acabó todo. Ellos no creyeron en las mismas palabras de Jesús. Entonces el Señor responde. Versículo 25 de Lucas. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El forastero que iba con él de repente lo reprende duramente. Oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y comienza a argumentar el forastero, que nosotros sabemos que era el mismo maestro. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, y escuchen esta maravilla, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nosotros, para la gloria de Dios, tuvimos un estudio muy hermoso que duró bastante, donde vimos a Jesús siguiendo el camino que Cristo le cimentó a estos hombres en todo el Antiguo Testamento, viendo cómo las Escrituras efectivamente todas hablan de nuestro Señor Jesucristo. Jesús muestra entonces que desde Moisés y siguiendo por los profetas, todas daban testimonio de él. Cuando está en una discusión con los fariseos, Juan capítulo 5 versículo 39 le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las Escrituras, hermanos, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Hay una parábola, yo creo que usted la conoce, la de Lázaro y el rico. Yo creo que usted la ha escuchado. Está en Lucas 16. La narrativa es que había un hombre pobre llamado Lázaro y un hombre rico. Los dos mueren, estoy parafraseándola, y uno se va al seno de Abraham, que entendemos que es el cielo, y otro se va al infierno. Y entre ellos dos hay un abismo en el cual no pueden pasar uno hacia el otro lado. Están incomunicados. Entonces, el hombre rico, que era aquel que vivía y del cual Lázaro comía las migajas,
que estaba condenado, le dice a Abraham, que se hace presente ahí, le dice: por favor, deja que yo vuelva un ratito para decirle a mi familia que esto es real, que efectivamente el infierno existe y que no vengan a este mismo lugar en el cual estoy yo. Por favor, permíteme ir. Pero Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Si no le creen a Moisés y a los profetas, ni aunque aparezcas tú muerto te van a creer. Y lo que le está diciendo es algo muy importante, hermanos. Para creer tienen las Escrituras. Moisés y los profetas representan la ley y los profetas del Antiguo Testamento. El Pentateuco, o la Torá, como quieran llamarle, los 5 primeros libros, y toda la narrativa de los profetas. ¿Ustedes quieren creer en Jesucristo? Antiguo Testamento. Y es lo mismo que Jesús le está diciendo a estos hombres, tardos de corazón. ¿Acaso no era necesario que se cumpliese lo que se estaba diciendo, lo que se había dicho en el Antiguo Testamento? Fíjese lo que sucede. Durante todo el camino el maestro le va enseñando la Escritura a estos caminantes de Emaús. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Ellos insistieron en que Jesús se quedara con ellos en la noche. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio pan, este forastero. Entonces, ¿qué sucedió? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Jesús bendijo el pan, lo dio a estos 2 hombres caminantes, y una vez que lo hizo, abrió sus ojos para que vieran que era el Cristo, pero desapareció. El maestro estuvo con ellos horas caminando. Cuando el maestro desaparece, versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto es impresionante, hermano. Ellos se preguntan el uno al otro: hermano, ¿no te ardía el corazón a ti también? Cuando el forastero nos abría las Escrituras, cuando el maestro nos presentaba las Escrituras, ¿no te ardía el corazón? Y la pregunta es para usted: ¿le arde el corazón cuando las Escrituras le son expuestas? ¿O quiere que le cuenten experiencias? ¿Quieren que le cuenten testimonios? ¿Quieren que le cuenten sueños? Yo no quiero sueños, yo no quiero testimonios, ni quiero visiones, y tampoco quiero que me cuenten experiencias. Lo que hace y lo que hace arder el corazón son las Escrituras. Tiene que preguntarse, hermano, sinceramente, si usted es como esos caminantes que hasta ese momento eran incrédulos, ¿no le arde el corazón cuando las Escrituras le son abiertas? Porque un hijo de Dios sí le arde el corazón y se maravilla cuando ve las Escrituras. Versículo 33. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén. Estos 2 hombres se volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, porque eran discípulos. Hallaron a los 11, a los apóstoles y a los que estaban con ellos, porque recordemos que siempre estaban con más gente, y decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino de Emaús, cómo lo habían reconocido al partir el pan, etc. Pero ¿qué nos dice el versículo 13 del texto que estamos viendo en Marcos? Y podemos volver a Marcos 16, versículo 13. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, los caminantes. ¿Y qué sucedió?
y ni aun a ellos les creyeron. ¿Podemos ver la incredulidad de los apóstoles? Ya no era, de alguna manera, un atenuante el hecho de que le habían dicho una mujer, porque podría ser un atenuante. El Señor no solamente se le aparece a una mujer para que le dé testimonio, sino que ahora les dice, le voy a mandar a 2 varones de los suyos para que les diga. ¿Y qué hacen los apóstoles? No le creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los apóstoles. Estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estos apóstoles estaban tan desesperanzados que no solamente no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los caminantes de Emaús. Lo más triste de esto es que los apóstoles no le creyeron a Jesús, porque Jesús mismo le había dicho que conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento era necesario que muriera y resucitara al 3er día. ¿Dónde dice eso? Lucas, capítulo 16, versículo 44. Y les dijo Jesús, esto es algo que aconteció antes de su muerte: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que no creían los apóstoles era lo que decían las Escrituras, hermanos. El hecho de que no creyeran que vieron resucitado es que de fondo, en el fondo de sus corazones, ellos no creían en las Escrituras. Tardos de corazón, incrédulos. El reproche de Jesús a sus discípulos fue directo. Yo se los dije cuando estaba con ustedes y ustedes no creyeron a las Escrituras. Y como habíamos dicho, las Escrituras son certeras. La Escritura es infalible. La Escritura es inerrante. Atributos de la Escritura. La Escritura es suficiente. Martín Lutero dijo: yo hago un compromiso con Dios y de alguna manera le pido a Dios que no me dé visiones, no me dé sueños, no me dé ninguna cosa, porque me basta con las Escrituras. Y con la Escritura me basta para saber todo lo que necesito saber de Dios, todo lo que necesito saber de mí y todo lo que necesito saber que acontecerá. Tenemos que poner a prueba nuestra fe, hermanos, y la fe se pone a prueba en virtud de cuánto creemos en la Escritura. El Señor condena este pecado de incredulidad. La falta de fe no es las pseudo promesas que Dios se supone que nunca dijo, sino que las promesas que efectivamente están en su palabra. Ahora mi pregunta es, si usted quiere creer en las promesas que efectivamente el Señor dice en su palabra, ¿cómo lo va a saber si no estudia su palabra? Porque yo les voy a decir una cosa: las promesas de Dios para su iglesia son preciosas en la eternidad y son preciosas en el camino. Pero el Señor nos enseña en ese camino y nos dice: y te prometo que vas a tener tribulación. Palabra que a los hijos o a los profesantes de fe no les gusta para nada. Entonces yo, a modo de spoiler, le voy a decir que el Señor sí le prometió tribulación. Las iglesias que le dicen: oye, es que el Señor le prometió prosperidad, están llenas, porque al hombre no le gusta que le digan la verdad. El Señor le dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero el contenido de la palabra del Señor es mucho más profundo y mucho más lindo, porque le dice: pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Las promesas del Señor son mucho más preciosas, porque no están en virtud de las cosas que yo voy a tener, sino de las cosas que el Señor ya me dio para la eternidad.
salvación, perdón, redención, adopción, justificación, glorificación, conocimiento de Dios, comunión con Dios. Cosas que son mucho más importantes que tener un Lamborghini. Para los hijos de Dios son cosas más preciosas. Para el incrédulo, prefiere tener una casa grande y un buen auto. Para el Hijo de Dios, las cosas eternas son las que a nosotros nos llenan de gozo, hermano. Ahora bien, nosotros somos llamados, y es lo que encontramos en este texto, porque de esto aprendemos algo, hermano. En este texto, en el cual nosotros podemos ver cómo el Señor reprocha efectivamente la incredulidad respecto a lo que está escrito, nosotros sacamos una enseñanza y un llamado. Y es, creamos en las Escrituras. Las Escrituras no fallan. Y las Escrituras tienen promesas que se van a cumplir. Pero hay una promesa, hermano, que es la más preciosa promesa de todas, que aún no se ha cumplido. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo con gloria y poder en las nubes. El Señor, en las Escrituras del Antiguo Testamento, dijo que vendría una primera vez y vino. Las Escrituras dicen, también del Antiguo Testamento, que usted no lo crea, que el Señor va a venir una segunda vez y el Señor vendrá y todo ojo lo verá. Yo quiero que por favor me acompañe a leer los últimos versículos de sus Biblias. El libro de Apocalipsis. Es versículo 22 y con esto vamos a concluir. Apocalipsis, capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 6 al 21. Y esto, hermanos, porque esta es nuestra esperanza. Las Escrituras dicen que el Señor vendrá y será el momento donde todos seremos redimidos, donde el mundo mismo será redimido y donde todo ojo verá al Señor que venga. Palabras del apóstol Juan, Apocalipsis 26, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y escuche bien, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, eso somos nosotros, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro,
si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo creo que este pasaje de las Escrituras de Apocalipsis es suficiente para terminar la exposición del día de hoy. Ustedes ven cuál es la importancia de este libro. Ustedes ven que el Señor volverá a sus hijos, a nosotros. Cada uno de nosotros, el llamado es a creer en la certeza de las Escrituras. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, hermano.